Bienvenidos a una nueva entrevista de la agencia de noticias Andes para analizar el plan económico del gobierno presentado por el presidente Lenín Moreno. Nos encontramos en este momento con el ingeniero José Orellana, quien fue viceministro de Comercio Exterior de 2013 a 2014, tiene una maestría en finanzas por la Universidad de Virginia y también es ingeniero en sistemas industriales por la misma universidad. Bienvenido, ingeniero. Cuéntenos, en primer lugar, ¿cuál es su criterio de después de 10 meses de gobierno? El presidente Moreno presentó finalmente su plan económico. Empecemos resaltando que la dinámica del plan tiene un diálogo distinto, es producto de unas conversaciones entre los distintos sectores de la economía, lo que ha sido muy positivo, es otra manera de afrontar, reconoce ciertos atributos, por ejemplo, reconoce el rol importante que tiene la inversión privada y que tiene de este momento en adelante para el desarrollo del país, también reconoce la necesidad de hablar con organismos multilaterales, especialmente para reperfilar la deuda, quizás hay elementos como, por ejemplo, temas como el seguro social, quizás otros temas que se quedaron, ¿no? Porque también a veces lo bueno es suficiente, ¿no? A veces lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Entonces me parece un plan muy bueno desde el punto de vista estratégico. Creo que aquí el tema va a ser un tema de ejecución, ¿no? Lo más importante va a ser el cómo se van a hacer efectivo este plan, el cuándo, ¿no? Los tiempos, el qué efecto va a tener. Y también lo importante, quiénes van a ser los responsables individualmente, porque en este tipo de planes, Napoleón decía que si tú quieres que algo se haga, tienes que apuntar a una persona responsable. Si tú quieres que nada se haga, tienes que apuntar a un comité. Entonces aquí necesitas que ministros se apersonen y digan esto, yo me voy a ocupar de esta tarea, mi misión es esta y mis objetivos son estos y esto es lo que le tengo que entregar al país, ¿no? Y en ese sentido espero que sea en las próximas semanas que vayamos viendo este desarrollo, ¿no? Del cómo. Así es, efectivamente, ha dicho la ministra de Finanzas que van a hacer una primera información el 10 de abril y otra el 17. El 10 de abril sobre la optimización del gasto público. Ese es el segundo eje del plan económico. Y habla de la reestructuración y optimización del Estado, enfatizando la calidad del gasto público. ¿Qué opina de esta primera medida que ya ha salido por parte de la Asamblea Nacional, que se va a reducir el gasto de viáticos al exterior? Por ejemplo, para los asambleístas que viajen, tendrán que hacerlo con su propio... A ver, en el sector privado, yo normalmente me desempeño más como asesor empresarial. Hay una empresa multinacional muy grande que compró una aquí compró en el mundo y por ende también compró la empresa local. Y uno de los primeros cambios que hizo es que se acabaron los vuelos de clase ejecutiva. Y si vas al extranjero tienes que compartir hotel. Entonces hay ejecutivos que claro, están muy enojados porque antes iban a un hotel en Londres y dormían en una sola habitación, ahora tienen que compartir, ¿no? 2 camas tamaño pequeño. Estamos en modo de ahorro, o sea, estos son cosas necesarias y ya a cierto nivel los sueldos son altos que tú tienes que hacerlo. A mí me tocó viajar por oportunidad al extranjero y yo viajaba en clase comercial y con millas por problemas de espalda me pagaba si era la oportunidad y si no me tenía que aguantar el viaje en clase de negocios, pero ya tenemos que empezar a tomar responsabilidades, no es que todo te lo tienen que dar. Y en eso no solo es eso, a ver, tú vas a una empresa privada, te usan el mismo papel 2 veces, no te usan tantos colores, porque el tóner de color es mucho más caro que el tóner de blanco y negro. Entonces, claro, hay que mentalizarnos, y no solo a nivel país, sino a nivel personal, ¿no? La economía no está tan buena, probablemente los ascensos de salarios no son tan buenos. Todos tenemos que pensar un poco en economizar, ¿no? Es importante lo que usted menciona, hay que economizar, pero ¿cuál es la medida exacta de que no exista muchos despidos en el sector público, se produzca desempleo y tenemos el efecto contrario en la economía? Ya tenemos ahorita un fenómeno de deflación en los últimos 6 meses. ¿Cómo evitamos que se produzca esto, que esta mano de obra del sector público la absorbe el sector privado para que no se genere un impacto mayor en la economía que ya la tenemos deprimida de alguna manera? A ver, vamos parte por parte, ¿no? La deflación en Ecuador se produce mayoritariamente por el ingreso de artículos importados a un nivel más bajo. Si tú separas la inflación entre aquello que está afectado por comercio exterior y aquello que es consumo interno, que por ejemplo un corte de pelo, todo, tú ves que la mayor rebaja de precios ha sido en artículos importados, producto de ya no existen salvaguardas, reducción. Por ejemplo en licores, ¿no? El precio de los licores bajó muchísimo. Y lo otro, ya tienes un ajuste un poquito por el tema de las demandas y la gente que está haciendo más lo que se denomina en inglés bargain hunter, o sea, son cazadores de promociones. Entonces, por eso tú ves en todas las cadenas de venta, ya ves promociones. Ahora, en el tema trabajo,
lo primero que se debería abordar es la parte de gastos indirectos, ¿no? Nadie quiere que la gente pierda trabajo, o sea, por Dios, o sea, el sector público agrega valor a la economía, o sea, la existencia es por algo, o sea, no existe un vacío. Entonces, lo primero son tipos de gastos indirectos como esto de los viáticos, viajes, toners, o sea, hay que empezar lo que se llama en el negocio del sector privado, presupuesto base cero, o sea, justifícame por qué necesito escritorios nuevos, o sea, no, ¿por qué un subsecretario que puede estar ganando 3.500, no me acuerdo las cifras de mi memoria, necesito pagarle el celular? El celular vale 26, 27 dólares, o sea, él lo puede pagar claramente. Entonces, son temas así que hay que primero abordar, ¿no? Ahora, hay que esperar a la semana que viene a ver exactamente qué es lo que desean, pero creo que en la primera instancia los cortes van a venir, y si hay un presupuesto más o menos unos 4.500, 5.000 millones, que ya puedes empezar a ver, o sea, exactamente. Para llegar a los 1.000 millones, probablemente puedas hacer costes aquí, también ver, por ejemplo, las personas que tienen contrato versus las que tienen nombramiento, costos de asesores, asesorías. O sea, en cierta manera es en modo ahorro, ¿no? En esta primera instancia. Pero sí quería la parte de la deflación, porque yo la deflación la he visto más por los artículos importados. Cuando revisas los números, es un efecto más por ese lado. Es importante la aclaración, ingeniero, pero quisiera topar otro tema. Se ha hablado de reducir 1.000 millones en los presupuestos anuales de entidades de la función ejecutiva. Esto se piensa hacer eliminando ministerios, subsecretarías, viceministerios y coordinaciones generales. ¿Será factible hacer estas fusiones? A ver, tú vas a Colombia, y el ministerio es el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Industrias. Y adjunto está la parte del Banco de Importaciones y Exportaciones colombiano, como parte de ese ministerio. Entonces ahí la cuestión es, a ver, aquí en Ecuador toda parroquia se quiere hacer cantón, ¿no? O sea, y muchos cantones ya quieren ser provincia. Entonces, ¿es necesario eso? Quizás no, o sea, quizás lo puedas, o sea, puedas haber más eficiencias en esta unión, hasta para facilidades en lo que es política, ¿no? Porque, por ejemplo, hay políticas que tocan todos los aspectos, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, turismo es exportación de servicios, porque el turista que viene a consumir localmente, quizás sea algo más cercano al trabajo en colaboración con comercio exterior, quizás menos con industria, pero sí se puede hacer ese tipo de procesos. Allí donde tú podrías empezar a ver quizás una necesidad menor de personal es en las áreas de soporte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor no necesitas X número de gente haciendo contabilidad, porque ya tienes menos funciones, ¿no? Cuando hiciste la reducción ya ese mismo nivel de soporte quizás te supla para todas las funciones que están haciendo los Ministerios Unidos. Pero eso es un trabajo, lo que se llama en las empresas, de reingeniería de procesos, reingeniería industrial, o sea, de volver a analizar todo esto en detalle, ¿no? Y eso toma tiempo, eso tampoco es inmediato. Yo no creo que, o sea, a un nivel muy alto probablemente lo ha visto Semplades, pero realmente en estas cosas Dios está en los detalles, ¿no? De sentarte a ver exactamente cuáles son las responsabilidades de un ministerio. Por ejemplo, ProEcuador, ¿quién va a hacer las promociones de las exportaciones de Ecuador? ¿Lo va a hacer el Cancillería? ¿Lo va a hacer el Ministerio de Comercio Exterior? Cuando hay países que tienen ProColombia, por ejemplo. ProPerú, o sea, no, pero el punto es o sea, tú estás promoviendo, o sea, tu deseo es que se incrementen las exportaciones. Entonces necesitas que alguien haga ese trabajo, si lo hace ProEcuador o lo hace el ministerio, pero alguien necesita hacerlo. Y esas responsabilidades van a recaer sobre alguien, o sea, eso no se puede desvanecer de un momento a otro. ¿Sí? Entonces, el problema es que, claro, eso toma tiempo. Si ahorita lo pasas, bueno, hasta que los ministerios respectivos presenten las fusiones, cómo se van a hacer, toma tiempo, quién se queda, quién podría ser redundante, o que a lo mejor es redundante aquí, pero a lo mejor se lo necesita en territorio. A lo mejor allí va a haber mucho movimiento de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no necesito al funcionario en Quito, lo necesito en territorio. Ahora, también ese es otro problema, ¿no? Todo el mundo quiere vivir en Quito, Guayaquil, en las principales ciudades. Mucha gente no quiere el territorio, pero las necesidades son en territorio. Claro, hay que hacerlo. En cuanto al sector externo, también se ha hablado que se quiere garantizar el equilibrio de este sector, sostener la dolarización, mejorando la balanza de pagos, exportando más y controlando la salida de divisas. Uno de estos incentivos que se ha propuesto es hacer una reducción progresiva del ISD por un lado, y por otro, devolver los tributos al exportador que demuestre un ingreso neto de divisas. A ver, el drawback empezó alrededor, yo fui una de las primeras personas que empecé a trabajar en el proyecto en el 2014 y avanzó hasta para el 2015 y ya se instaló. Ahí hay un problema, el drawback se dejó de pagar hace unos
casi 2 años atrás. Entonces, muchos exportadores no están muy felices con aquello y además se dejó de pagar los certificados tributarios para cuando se renunció a los beneficios del ATPDA. Entonces, ahí son unos 200, 300 millones que no se les devolvió. Ahora, tú lo que le estás dando es una meta, es decir, ok, te voy a dar el drawback siempre y cuando demuestres que los dólares regresaron al Ecuador. Que eso es políticamente aceptable, pero tienes que ya regular, o sea, cómo exactamente vas a implementar, qué papeles, o sea, todo eso falta de hacer. Ahora, la balanza de pagos también incluye la inversión extranjera. O sea, incluye también el financiamiento que se consiga de afuera, las empresas ecuatorianas que consigan financiamiento afuera. O sea, la balanza de pagos es básicamente los dólares que entran versus los que salen, porque también te incluye remesas, transferencias de gobierno, o sea, es una cantidad bastante grande. En el tema de ISD, mira, el Ecuador exporta alrededor de 8 o 9 productos, ¿no? Si incluyes al petróleo. Y en muchos otros productos somos netos importadores. Si tú ves la mesa que estamos aquí sentados, muy pocas cosas son hechas en Ecuador, o al menos parcialmente son hechas en Ecuador, pero también tienen componentes del extranjero. Entonces, Ecuador no puede vivir sin importaciones. Entonces, aquí es una idea del nivel que te ayude. Ahora, a medida que la economía se recupera, también se incrementan las importaciones, ¿no? Y acuérdate que el 15, 16, 17 fueron, bueno, el 17 no, pero el 15 y 16 fueron años el 15 fue un crecimiento del 0.2, el 16 fue caída del 1.6, ya recién ahora el 17 empiezan a subir las importaciones a medida que la economía también creció 3%. Entonces, ese es un ajuste que también la economía te lo hace, ¿no? En base al consumo, a base también de las inversiones. Por ejemplo, cuando tú haces construcción, hay mucho elemento en la construcción que es importado. Ahora, hablando de otro eje, existe también un punto que habla de incentivar la llegada de la banca internacional para financiar créditos de inversión. Sí, a ver, de lo que yo tengo entendido, la idea era tratar de incentivar que vengan sucursales de bancos extranjeros para que proveen crédito a la producción. Y es una idea muy interesante porque te baja el costo de préstamos, ¿no? Le entra la competencia a los otros bancos. Al mismo tiempo, si tú tienes una cantidad de dinero en la economía que se puede prestar y ya empieza a haber bastante préstamo por el sector de la producción, a lo mejor parte va al sector del consumo. Entonces es una buena idea, ¿no? Tenemos el dólar, es una ventaja. Ahora, lo que dije anteriormente, la estrategia es muy buena, ahora viene la ejecución, ¿no? Y la ejecución, a veces en Ecuador somos bastante lentos, a veces nos tardamos, a veces siempre hay problemas. Entonces, es en la ejecución que se va a ver el resultado, pero la idea es buena. Claro, y de todas maneras, también apuntalar un poco los créditos para los sectores productivos, no solamente para la gran empresa, la mediana empresa, la microempresa, que tiene unas tasas muy altas de interés ahora. Claro, lo que sucede es que tú también, por ejemplo, a ver, si aquí vienen capitales de afuera y empiezan a prestar, primero van a ir a las 200 grandes compañías. Entonces, un banco grande a lo mejor empieza a perder clientela con los bancos, contra los bancos extranjeros que tienen costo de fondeo mucho más barato. Entonces, ya se mueve ese negocio hacia las pymes. Y quizás otros bancos digan, ¿sabes qué? No, yo voy a ir por consumo. U otro banco llegue y diga, ¿sabes qué? Yo quiero ir por microcrédito. Ahora, claro, eso se ajusta también a ciertas realidades del país, ¿no? ¿Esto podría bajar? ¿Cree que podrían bajar estas tasas que son altas ahora? Es que por eso te digo, a ver, en el Ecuador una de las cosas más escasas es el capital. O sea, nosotros necesitamos tener, uno de los problemas en Ecuador es que no somos un país con mucho ahorro interno. Entonces necesitamos atraer mucho capital de afuera para que la economía se dinamice. Entonces, ¿no? El Producto Interno Bruto es igual a la masa monetaria por la velocidad del dinero. Entonces, si la masa monetaria en el país se incrementa la economía. Ahora, ahí también tienes el temita de que, por ejemplo, como lo que pasó en los años, la inflación también se te puede subir, ¿no? Como que fue que pasó, por ejemplo, en los años 13, 14, que veníamos fondos, entonces también la inflación andaba por niveles del 4 o 5%. Y ahí fue cuando el país empezó a encarecer, que el dólar en Ecuador se volvió más caro que el dólar en Estados Unidos, pero nosotros tenemos una inflación más alta que la que tenía Estados Unidos. Ahora es un fenómeno un poco lo contrario, ¿no? Que las cosas están empezando a bajar. Y mira, yo más que académico lo veo las cosas como el hombre de la calle. Todos los almacenes grandes de Ecuador, los que hacen ventas, todos tienen promoción. Desde el que sirve a la clase media alta hasta, bueno, y me imagino que si voy a San Blas, encuentro gente que me va a dar promoción en ciertas frutas, si le compro mucho me va a bajar el costo. ¿Por qué? Porque no hay poder de consumo, ¿no?
Entonces eso también es parte del problema. O sea, la economía creció, pero todavía no ha retornado el poder del consumo para las familias. ¿Cómo lo logramos incrementar a este poder de consumo? Es que tienes que atraer capitales al país, tienes que renovar. Por ejemplo, el sector de la construcción tuvo 3 años de decrecimiento, recién algo creció el último trimestre, pero es un sector que normalmente te emplea 100.000 personas. O sea, hemos perdido 100.000 puestos de trabajo desde hace 3 años para acá en ese sector. Por ejemplo, te doy un caso, las exportaciones a Europa, a la Unión Europea han crecido en 400 millones. Si tú usas el mismo cálculo que tenía el ministro de la Torre, eso te ha generado 40.000 puestos nuevos de trabajos adecuados. Porque él hablaba de que entraban 2.000 millones de contrabando y que eran 200.000 puestos de trabajo. Bueno, exactamente la misma matemática te da que si exportas 400 millones más, hay 40.000 nuevos puestos de trabajo. Entonces, aquí la cuestión es la generación de empleo. La generación de empleo. Si tú tuvieras 1 millón de personas trabajando ahorita en empleo formal, pagando, empiezas a resolver también ese problema. Entonces, la maquinita de crear empleo no está. Para acá, ¿cuál es el nuevo gran sector exportador? ¿Cuál es el nuevo gran sector exportador? Porque la minería es bueno. Porque la minería es bueno. Pero la minería no contrata tanta gente. No contrata tanta gente porque es pura maquinaria. Es como el petróleo un poco. ¿Cuál es ese gran sector exportador nuevo? No ha habido. En los últimos años, 20 años, 25 años, no sé. De gran magnitud. Gran magnitud. Yo conozco a los de brócoli. Yo conozco a los de brócoli, soy muy amigo de ellos. Pero el brócoli es limitado, no creo que sean ni 200 millones, si la memoria no me traiciona. Pero ¿cómo podemos mejorar ciertos procesos que están mal hechos? Justamente el embajador de Brasil en el Ecuador mencionaba que les pasa con Perú lo mismo y le pasa lo mismo con el Ecuador, que el brócoli se va a España. Después de ir a España va a la ciudad de Sao Paulo, luego de ir a Sao Paulo va a Manaus, teniendo la posibilidad de hacerlo con algún eje vial, marítimo, los ríos de la Amazonía. Mira, Brasil es complicado. Brasil recién nos abrió las exportaciones para camarón y banano. Y fue un proceso complicado porque ponían bastante trabas arancelarias, ¿no? O sea, eran fitosanitarias, etc. Mira, aquí son algunos temas. Por ejemplo, tú quieres atraer más empresas. Por ejemplo, yo cuando estaba viceministro conversé mucho con la gente del atún en España. En algún momento llegamos a conversar de traer todas las enlatadoras de España hacia el Ecuador. El problema allí saltaba de que, por ejemplo, Ecuador no está percibido como un país maduro en sus relaciones, porque hay poca seguridad judicial, hay no hay mucha confianza en ciertos aspectos. Aquí vino una famosa compañía chocolatera que invirtió en un grupo local aquí, conocido, de muy famoso chocolate, y tenía problemas para conseguir los permisos de construcción en Machachi. No por parte del gobierno central, sino exacto. Entonces, tú tienes que ser más eficiente. Si tú ves los ranqueos para hacer negocios, Ecuador ranquea muy bajo, mucho más bajo que Colombia. Aquí vino una farmacéutica mexicana que justo estuvo en conversaciones conmigo y me dice, mira, yo por necesidades quiero estar en Guayaquil. ¿Cuál es la sede de Guayaquil? En esa época no había, las únicas sedes eran Yachay y El Aromo. Entonces dice, mira, yo tengo la presentación de Medellín y la presentación de otra ciudad. Yo prefiero Guayaquil por puerto y de aquí puedo servir a Perú y a Colombia. Era una medicina, las medicinas no pesan mucho, entonces el transporte no es un problema. Pero él me decía, tú compites con fulano de tal y sutano, no es ni siquiera un tema tributario, porque en las medicinas los márgenes son bastante grandes. Es un tema de que ellos necesitaban algún tipo de local para traer. No, y las facilidades, ¿no? Porque el negocio busca facilidades y el problema es que nosotros somos un país difícil. Facilidades. Nos falta pensar que... A ver, te doy otro ejemplo, mira, sui generis. Voy a Jipijapa, estoy pasando por ir a Manabí, muy rica la comida, muy todo, y me traigo un café pasado. No, perdón, me traigo un café con solubre. Entonces yo le digo, señor, discúlpeme, pero esto es Jipijapa, es zona cafetera, y pasar café es ponerle agua caliente a un filtrito de esos de metal. No es un gran trabajo. Pero véntame el producto, o sea, tenga la fundita de café de Jipijapa, sírvame un café pasado. Entonces, a veces yo creo que nuestra mentalidad es entre un poquito cómoda, no pensamos en el nivel de negocio. Mira la calidad de servicio, tú te vas a Colombia y un poco más te quieren vender todo, ¿no? Entras a una tienda de estas de textiles, de ropa, y te empiezan con la corbatita, doctor, tenga el tintico, aquí le traigo la camiseta, el traje. Nosotros no somos tan buenos vendedores. Entonces, nos falta más servicio al cliente también. Servicio al cliente, mentalidad de negocio, y no sé, ¿viste? Son aspectos idiosincráticos, y eso también afecta mucho al crecimiento de todo esto. Por ejemplo, si
tú ves, por ejemplo, ahora, y no quiero mencionar marcas específicas, pero por ejemplo hay 2 marcas de chocolate que ya son globales, que ganan premios en todos lados, pero eso ha sido sacrificios individuales, ¿no? Y esa mentalidad, por ejemplo, ahora lo ves en software, ¿no? Hay una cantidad de software que se ha vendido, un software que se desarrolló en Cuenca. El problema es que a veces son industrias que no te emplean tanta gente. Entonces aquí lo que se necesita es crear sectores que den bastante empleo adecuado. Si tú tienes... ¿Eso lo podemos hacer con la asociatividad, por ejemplo, que está sugiriendo claro, como parte del plan económico? Sí, el problema es que la gente se quiera asociar. Mira, yo me acuerdo que estaba en una reunión de aromas y café, creo que se me acuerdo. Es una reunión que dan los cafeteros y los chocolateros. Y habían chicos que tenían unas presentaciones de producto fabulosas, pero que podías oler el chocolate a través de la fundita, todo. Entonces, hablando con uno de ellos, le digo, mira, invéntate una historia. Que este producto es producto de que la familia no sé cuánto, se subía a la loma, olía el café y todo. Es que eso es lo que vende. Tú vas a comprar un vino y te hablan, no, es que esto lo hizo el monje no sé cuánto, que le gustaba esto. Y le pones... del casillero del diablo también. Exacto, es que el mercadeo va para allí, ¿no? Y la creación de marcas. Nosotros, por ejemplo, a ver, el sombrero de Panamá es el sombrero de Ecuador, un paja toquilla. Por circunstancias la gente... Ahora nos cuesta cambiar. Y no, y hay mucha gente que no te lo va a aceptar nunca porque es conocido el producto como sombrero de Panamá. Pero hacia allá, o sea, el negocio, tú pagas... Si tú vas al mercado, ves que hay una Coca-Cola, perdón, una cola, que es más barata que la otra. Porque la otra tú pagas por marca y la otra es un producto de otro país, no voy a mencionar de dónde, que es más barata porque, claro, el derecho de marca es menos. ¿Y por qué no puede ser una marca ecuatoriana? Si las colas son saborizante, azúcar y agua, o sea, no es una ciencia. Y aquí había sodas de Ecuador. O sea, yo te recuerdo algunos nombres de antaño, pero se perdió el nombre porque nunca se hizo mercadeo, nunca se invirtió. Entonces, tenemos que un poquito cambiar el chip, ¿no? Entonces, y eso toma tiempo, ¿no? Y especialmente es un país de gente joven, o sea, Ecuador, el promedio de edad es 26 años, en Estados Unidos es 36, entonces aquí la gente tiene que un poquito también salir y pensar, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Y yo sí veo algunos emprendimientos, se ven ropa, se ven cosas, pero tiene que ser más, ¿no? Y también tú vas, por ejemplo, a ciertos países, por ejemplo, en Chile, en Colombia, si tú usas ropa de extranjera no se ve bien, o sea, te lo dice la gente. Y acá no es así. Exacto, pero viste, eso es idiosincrasia. Tú vas a Chile y hasta un ejecutivo yo trabajé en McKinsey Company, que es una conocida consultora a nivel mundial, y un socio, la mujer ecuatoriana, ella me dice que tuvo que aprender a comprar productos colombianos, porque no se veía tan bien comprar textiles extranjeros, ropa extranjera. El colombiano te quiere comprar ropa colombiana. Entonces, mira, ahí no tiene nada que ver la macroeconomía ni la microeconomía, es una cuestión totalmente cultural. Bueno, ha concluido el tiempo, ha sido un diálogo muy ameno con José Orellana, quien ha ocupado cargos como en el Viceministerio de Comercio Exterior, pero también es ingeniero en sistema industrial, tiene una maestría en finanzas y nos ha explicado un poco a los ecuatorianos que no solamente requerimos un plan económico de reactivación, sino un cambio de mentalidad, crear nuevos productos, tener nuevas ideas y poder también exportarlas al mundo. Muchas gracias por su sintonía, nos encontraremos en una próxima oportunidad en una nueva transmisión de Agencia Andes.